Mientras tanto, las autoridades siguen haciendo un uso abusivo de los préstamos nacionales e internacionales para satisfacer los requerimientos de un presupuesto deficitario. Y la deuda pública crece como un globo. Nos complace sobremanera formar parte de este grupo de partidos amigos, con los veteranos y civiles de don Rafael Cohen listos para entrar a acción, mientras los institucionalistas de mi amigo y hermano Ismael Reyes ya marcan el paso para encontrarnos con la Quinta República que ha soñado el general, a quien acompañaremos con muchísimo gusto si hay que volver a Capotillo. Entendiendo que como oposición debemos hacer un esfuerzo para estar vigilantes ante las acciones del gobierno, para señalar sus errores, pero sobre todo para hacer tratamiento de propuesta en lo que debe constituir una oposición firme, responsable y constructiva, que desde la oposición podamos nosotros también contribuir con el bienestar del pueblo dominicano. Hoy es un día de gran satisfacción, porque esto constituye un paso más en esa búsqueda de establecer un bloque opositor firme, responsable, constructivo y de sobre todo decirle al país que aún hay esperanza y que nosotros, comprometidos con los mejores intereses del país, como presidente del PRD, como coordinador de este bloque opositor de la esperanza, vamos a seguir haciendo esfuerzos para seguir sumando no solamente partidos políticos, sino también organizaciones sociales, personalidades que coincidan con nuestras preocupaciones, que son muchas, y que entonces nosotros podamos realmente poder trillar la ruta hacia la victoria y desde el poder reivindicar el pensamiento de José Francisco Peña Gómez, que ha sido siempre su pensamiento en nuestra gente. Pobres, en los más desposeídos, para así tener una sociedad más justa, más equitativa y con mayor igualdad social.